¿Cuál fue ese momento donde el karma hizo justicia de forma épica? El abusador de mi hijo salió libre en la corte. Ninguno de nuestros amigos en común creía que él pudiera hacer algo así que también fui socialmente marginada después de la audiencia. No mucho después, el hombre fue atropellado por un automóvil y pasó 9 meses en coma antes de morir finalmente por una infección de MRSA en los pulmones. No quiero decir que estoy feliz de que haya sufrido, porque el tipo de persona que hace algo así a un niño ya está atormentada en su propio camino kármico. La razón por la que estoy aliviada de que se haya ido es porque mi hijo nunca volverá a ser lastimado por ese hombre, su padre, nuevamente. Estoy muy atrasado para esto, pero esta es una de mis historias favoritas para contar. Así que, cuando veo un hilo sobre karma, apenas puedo resistirme a compartir esta. Fui a una escuela pequeña, de aproximadamente 80 estudiantes. En mi clase éramos 12. Aunque nuestros números eran pequeños, todavía teníamos el clásico arquetipo del matón. Llamémoslo Christopher. Christopher era uno de esos chicos que sentía que podía hacer lo que quisiera a cualquier otra persona, y se absolvería de toda culpa si terminaba su rutina con «es solo una broma». Básicamente, era un imbécil de primera. Entra el segundo personaje principal. También había un chico con discapacidad mental en nuestra clase. Llamémoslo Todd. Ahora, Todd tenía la costumbre de hacer preguntas. Era solo su manera de obtener información. Sé que esto puede sonar mal, pero nos molestaba bastante pronto. Claro, éramos solo niños. Ahora, aunque Todd nos molestaba, todos cuidábamos de él y nos asegurábamos de que nadie le hiciera daño. Era uno de nosotros, a veces eso era algo bueno, a veces algo malo. El incidente kármico tuvo lugar una vez cuando éramos el año más grande en la escuela. Básicamente, gobernábamos la escuela, y naturalmente, este poder nos afectó. Y no corrompió a nadie tanto como a Christopher. Estábamos jugando a Rounders, una especie de béisbol del Reino Unido, practicando para una competencia que se acercaba. Nos dividimos en 2 equipos y comenzamos a jugar entre nosotros. Estaba un poco molesto porque Todd estaba en mi equipo, y como pueden imaginar, no era el más dotado atléticamente. Imaginen a Kermit la rana tratando de correr los 110 metros con vallas. Así de poco atlético. Estábamos perdiendo, en buena parte debido a los miembros superiores del otro equipo. Había perdido interés y solo hacía golpes desganados cuando era mi turno. Luego llegó el turno de Todd. Observé, solo para ver cómo le iría. Y miré al otro equipo. Christopher estaba lanzando la pelota. Ni siquiera le estaba dando una oportunidad a Todd. Lanzaba la pelota a sus pies y estallaba en risas con su equipo. Babe Ruth no podría haber hecho nada con esos tipos de lanzamientos. Así duró 3 minutos. Finalmente, su propio equipo se cansó de él y le dijo que hiciera un lanzamiento decente para que Todd pudiera hacer un out y el juego pudiera avanzar. Lanza la pelota, y Todd se prepara. Todos estábamos mirando para ese momento. Todd tenía lágrimas en los ojos, el tipo de cosas que la humillación le hace a alguien así. Y a medida que la pelota se acercaba, el mundo se movió en cámara lenta para mí. PUM. Todd no solo golpeó la pelota con el bate, la jodió de una manera increíble. El estruendo se escuchó en toda la escuela. Sonaba como si una bomba hubiera estallado, completamente localizada alrededor del lado del bate. Entonces, ¿qué hace una pelota cuando se encuentra con una fuerza así? No lo sé con certeza, pero en este caso, volvió hacia Christopher a velocidad Mach. Ni siquiera vi la pelota en su camino de regreso. Era como una bala de una pistola. Cuando llegó a Christopher, le dio de lleno en el ojo. Cayó al suelo. Uno de sus amigos lo ayudó a entrar, mientras el resto de nosotros, ambos equipos, aplaudíamos y reíamos. Le levantamos a Todd sobre nuestros hombros y le dimos un apoyo de héroe. Ya no era solo Todd, era Todd, el destructor de imbéciles. Cuento esto como un karma, pero también lo llamo justicia, se lo merecía. Esto sucedió hace unos años y originalmente lo publiqué bajo otra cuenta que desde entonces ha sido eliminada. Solía vivir a 1 o 2 calles detrás de una parada de autobús suburbana central en la cima de una gran colina, y tomaba el autobús todos los días a la universidad, a 1 hora de viaje en autobús. Una mañana, subo al autobús y este se detiene en la intersección esperando que la luz del semáforo se ponga roja para luego recibir la luz verde y salir. Nos dan la luz verde y comenzamos a salir.
De repente, una mujer de mediana edad, muy arreglada y presumida, vestida con un traje rojo, todavía recuerdo los detalles porque me enfureció, se pasa el semáforo en rojo en su enorme Cadillac plateado y va en la misma dirección en que estaba girando el autobús. El conductor del autobús tuvo que frenar de golpe y luego le tocó el claxon a la mujer. La mujer, que claramente intencionalmente se pasó el semáforo en rojo porque su mirada nunca estaba hacia abajo, le hizo una señal despectiva al conductor y siguió acelerando. La conductora del autobús, una mujer negra grande y realmente jovial, maldijo y continuó. Desde la terminal de autobuses hasta la ciudad, se desciende por una colina realmente grande antes de que se nivelara en el valle. Por las mañanas y las tardes, a los policías les gusta patrullar la intersección justo en la parte inferior de la colina, especialmente porque pueden usar un radar para controlar los autos que bajan la colina, como el autobús, debido a que hay una curva en la carretera y si vas demasiado rápido, los policías pueden atraparte antes de que tengas la oportunidad de verlos y frenar. Bueno, adivina qué pasó. Llegamos a la parte inferior de la colina y vimos que los policías habían detenido un Cadillac plateado en la calle transversal y le estaban poniendo una multa. La conductora del autobús lo vio y dijo, «Oh sí, cariño». Y llevó el autobús a la acera cerca de donde estaba la intersección y detuvo a uno de los policías. Él subió y preguntó qué pasaba, y la conductora del autobús le preguntó si la mujer había sido atrapada por exceso de velocidad. El policía dijo que sí y la conductora del autobús preguntó, ¿oh sí? ¿Es todavía ilegal pasarse un semáforo en rojo? El policía se rió y dijo que sí, luego le preguntó si la mujer en el Cadillac había hecho eso, y la conductora del autobús dijo que sí. El policía pregunta, bueno, añadiré eso a su multa, ¿estás dispuesta a venir como testigo al juicio por eso? Entonces, la conductora del autobús dijo, cariño, me pagan por ir a juicio por cosas como esto. Sería un placer, y todo el autobús comenzó a aplaudir. Fue un día maravilloso. Tuvimos una unidad de baile en mi clase de educación física de 7º grado. Los maestros decidieron que era una buena idea que todos hicieran Tae Bo. Mi escuela secundaria funcionaba como en chicas malas, y muchos guardaban rencores por eventos que habían ocurrido el año anterior. Había viejas rivalidades de fútbol de la escuela primaria presentes. Los chicos nerds aborrecían a los deportistas. Las chicas más populares estaban enojadas por algunos rumores importantes que circulaban en ese momento. Las chicas en cliques más pequeñas se envidiaban secretamente entre ellas. Los más bajos en el sistema de castas sociales de la escuela secundaria tenían un conflicto abierto con los matones. Era un caos esperando a estallar. Cuando 200 de nosotros estábamos apiñados en el gimnasio, ante nosotros había una pantalla enorme reproduciendo un DVD de Tae Bo de Billy Banks. Al principio, el ejercicio de Tae Bo fue relativamente civil, pero había algunos chicos que simplemente estaban actuando como idiotas, golpeando a la gente por detrás, dando puñetazos en los hombros y luego actuando como si fuera un accidente. Las actitudes cambiaron, se podía sentir la rabia de las víctimas y los niveles de testosterona disparándose. De repente, algunos chicos impopulares se dieron cuenta de que la clase de gimnasia les exigía golpear y patear. Sus torturadores se estaban saliendo con la suya al usar el Tae Bo como excusa para ser groseros, y no deberían ser los únicos en jugar ese juego. Quizás, esta vez, podrían evadir la política de cero tolerancia y salir con un poco de venganza. Sin previo aviso, todo el gimnasio estalló en un torbellino de puños y pies voladores. Las chicas que habían sido el saco de boxeo verbal de su grupo arrancaron cabelleras y golpearon rostros con uñas falsas. Los niños que habían sido intimidados día tras día estaban causando moretones como si no fuera asunto de nadie. Las repentinas explosiones de ira avivaron el rencor de los otros, y los ataques se propagaron como fuego salvaje. Los chicos en la cima de la jerarquía social y los conocidos matones quedaron completamente sorprendidos cuando se invirtieron las tornas, y algunos incluso salieron corriendo hacia las puertas. Los maestros de educación física trataron de detener la épica batalla, pero solo había 6 de ellos. Eventualmente, la seguridad de la escuela apareció para separar la pelea. Nadie fue castigado formalmente ese día, ya que no se podía exactamente castigar a 200 chicos. Las lesiones variaron desde moretones hasta dientes rotos,
Esencialmente, ocurrió la versión de la secundaria de una rebelión de campesinos, y la nobleza recibió su merecido. Desafortunadamente, los problemas no se resolvieron en una sola batalla. Las alianzas solo se fortalecieron y los neutrales tomaron partido, lo que condujo a la gran guerra de Twitter que, hasta donde sé, sigue sin resolverse aunque efectivamente destrozó la escuela. El karma instantáneo es delicioso. Esto se enterrará, pero aún así amo esta historia. Tenía que usar una carretera de 4 carriles para ir y volver del trabajo, 2 carriles en cada dirección. Había un cruce donde siempre me encontraba con el semáforo en rojo. Durante la hora pico, podía tener que esperar varios ciclos antes de poder atravesar el cruce, principalmente porque el carril de la izquierda no tenía una flecha verde para girar y eso causaba un embotellamiento. Un día estaba esperando mi turno para pasar por ese cruce. Era un día bonito, así que tenía la ventanilla abierta. 2 chicos se pusieron al lado en el carril de al lado. Había mucho tráfico ese día, así que durante 3 ciclos del semáforo, estos chicos empezaron a decirme cosas muy groseras. Me llamaban fácil, me decían que querían tener relaciones conmigo, que querían que los satisficiera, cosas así. Ignorarlos no los disuadió, y eventualmente les respondí un poco. Finalmente, fue mi turno de pasar por el cruce. El tráfico comenzó a fluir y arranqué. Los chicos en el carril de al lado también aceleraron para mantenerse a la par conmigo y seguir gritándome cosas locas. El problema fue que el auto delante de su carril estaba girando a la izquierda. Su carril no se movía. Justo cuando arranqué, ellos chocaron por detrás a un Jack nuevo que estaba en la fila delante de ellos. La mejor parte fue el de Nelson Muntz, que grité fuerte cuando chocaron ese auto, porque escucharon eso y se vieron tristes. Todavía me hace reír cada vez que lo pienso. Estuve trabajando en una instalación de salud mental para personas mayores como enfermera, estuve allí por más de un año con un historial laboral perfecto. Trabajé para la misma empresa en otra instalación para personas mayores también durante el mismo periodo de tiempo con un historial laboral perfecto. Mi compañera de trabajo se enteró de que tengo trastorno de estrés postraumático, y decidió contarle a mi jefa en la instalación psiquiátrica que tengo trastorno de estrés postraumático, y juntas tramaron hacer que me internaran. Un día de octubre de 2012 lanzaron su ataque. Estaba trabajando en un turno de 7 a 15 horas y me sentía muy bien durante 2 horas cuando mi jefa me llamó a su oficina para felicitarme por un año de servicio. Cuando estábamos solas en su oficina, comenzó a interrogarme sobre mi salud mental y cómo se manifestaba en casa. Lo siguiente que supe es que me estaba obligando a llamar a mi compañera que estaba fuera de servicio y me hacía ir con ella a la emergencia psiquiátrica porque tengo trastorno de estrés postraumático. Toda la reunión estaba diseñada para estresarme y provocarme lo suficiente como para que me comportara de manera inapropiada o loca, de alguna manera para justificar el siguiente paso, que era llevarme a emergencias, y cuando me vieran, instantáneamente sabrían que debía estar encerrada en una habitación acolchada. Pero no lo hicieron. El hospital dijo que estaba bien, solo estresada por haber sido obligada a ir al hospital como si fuera una loca sin razón alguna, aparte de admitir que tenía trastorno de estrés postraumático. Después de que el hospital me dejó ir, mi jefa me puso de licencia médica extendida sin decírmelo e ignoró todas mis llamadas durante 2 semanas. Escribió cartas mintiendo sobre mí a sus jefes y al Departamento de Recursos Humanos. Presenté un reclamo ante el sindicato y una queja ante una empresa externa de protección de denunciantes para que la oficina central de mi empresa estuviera al tanto. Mi jefa mintió sobre mí a todos. Dijo que le había contado que tenía un asesino en mi cabeza. Que estaba de pie frente a espejos con cuchillos queriendo cortarme la piel. Ellos le creyeron, así que cerraron mis quejas. Lo llevé al Tribunal de Derechos Humanos, me representé a mí misma contra el mayor proveedor de atención a largo plazo en América del Norte y gané. Tomó 3 largos años desde los incidentes hasta el final del juicio. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. La salud de mi jefa se deterioró considerablemente para cuando ocurrió el juicio. Perdió su trabajo, tuvo que mudarse al continente y hay un registro público permanente sobre lo que hizo. La compañera que ayudó a mi jefa está en el registro permanente y se ordenó a los empleados del lugar de trabajo que aprendieran sobre lo que ella y nuestra jefa me habían hecho y el resultado. Nunca estará cómoda en ese lugar de trabajo de nuevo y quién es ella es conocido por todos.
Recibí la mayor cantidad otorgada por daños a la dignidad y la persona. Creé un precedente para otras personas con trastorno de estrés postraumático con un historial laboral limpio que hacen un buen trabajo durante su jornada laboral, pero que tienen luchas muy reales con los síntomas del trastorno de estrés postraumático en casa. Ninguna karma podría saber mejor que 40.000 y una reputación clara. Mientras atrapaba el tren a casa tarde una noche, me desperté por un grupo de hombres ebrios y ruidosos que gritaban insultos racistas a cualquiera que pareciera un poco no blanco. Otro pasajero comenzó a decirles que se callaran o que se bajaran del tren, cuando esos tipos se alteraron y empezaron a gritarle. En ese momento, otro hombre, que resulta ser negro, les dice que se calmen y ellos comienzan a gritarle que lo van a golpear. En este punto, algunos otros hombres en el tren comenzaron a levantarse y acercarse a esos idiotas. Luego, el hombre negro se levanta. Resulta que estaba encorvado en su asiento porque es un auténtico monstruo. De hecho, tuvo que girarse de lado para pasar por la pequeña barandilla en el medio del tren, sus hombros eran tan anchos. En este momento, se pone de nuevo la gorra, que tiene escrito, Seguridad del Transporte, en letras grandes. Presiona el botón de intercomunicación para avisar al guardia del tren y les dice que sigan coordinando la policía en la próxima estación. Luego simplemente camina hacia uno de los hombres y le dice muy calmadamente que solo quiere llegar a casa después de un largo turno, así que sería mejor que se comportaran bien porque está perdiendo la paciencia rápidamente. Todos comienzan a vitorear al guardia de seguridad y a gritarle a los idiotas, quienes son escoltados fuera del tren en la próxima parada. Fue hermoso. Vivo en un pueblo universitario y mis compañeros de cuarto y yo planeamos hacer una fiesta grande por mi cumpleaños. Justo habíamos terminado de preparar todo y comenzamos a poner música y a beber. Eran alrededor de las 11 de la noche y ya había unas 20 personas en la fiesta. La fiesta iba cobrando vida poco a poco cuando escuchamos golpes en la puerta y vimos linternas a través de las persianas. Sabía que eran los policías, pero pensé que era demasiado temprano para que nos interrumpieran. Salí a hablar con ellos y al abrir la puerta vi a 2 oficiales y a mi vecino. Todos dentro se fueron de inmediato mientras uno de los policías me estaba multando. El vecino se acercó a mí y me dijo que no podíamos hacer ese tipo de cosas porque él tenía hijos. Ya estaba molesto porque tenía que ir a la corte, pero no había nada que pudiera hacer. La fiesta estaba muerta. De acuerdo, avancemos un par de meses, mi compañero de cuarto se encuentra conmigo con una expresión preocupada en su rostro y dice, tienes que salir ahora mismo. Le pregunto qué está pasando, pero no me dice nada. Salgo y hay policías por todas partes. Estaban en el callejón escondidos detrás de cobertizos y contenedores de basura, sosteniendo rifles de asalto. Voy a la parte delantera de la casa y hay patrullas por todas partes junto con un enorme vehículo negro que parece un tanque. La calle está cerrada y estoy bastante asustado en este momento porque no sabía qué estaba pasando. Luego, unos tipos en armaduras de camuflaje irrumpen en la casa del vecino y lo sacan a la fuerza. Aparentemente tenían una orden de cateo porque él estaba vendiendo sustancias ilícitas directamente desde su casa, donde tenía a sus hijos. Esa es karma. Trabajo en una sala de emergencias y una vez trajeron a una chica en ambulancia después de haber sido agredida. Ella estaba caminando por la calle cuando un tipo la derribó al suelo e intentó arrastrarla hacia un callejón. Un buen samaritano logró ahuyentarlo y llamar a la policía. Como 20 minutos después, trajeron a un tipo en paro cardíaco completo. Resulta que la policía encontró al agresor y lo persiguió varias cuadras, cuando él se colapsó y su corazón falló. Llegó sin vida y la víctima lo identificó justo en la sala de emergencias. Me sucedió en el trabajo. Una persona que estaba bajo el efecto de metanfetas intentaba pagar con 1000 monedas por un raspadito de $5. Intentó decir que solo le faltaban 10 centavos. Resultó que le faltaban más de $1, luego se quejó y dijo que cualquier persona decente le habría prestado el dinero. Prácticamente le dije que podía ir a la tienda de la esquina y probar allí si quería. Sacó un billete de 20 y compró 2. Al salir de la tienda, dijo, la karma es un per. Cuando llegó a su auto, un policía se detuvo detrás de ella, bloqueándola. Procedieron a registrar el auto y luego arrestaron a ella y a su novio. Fue hilarante. Que le den, Edit, dado que la gente tiene curiosidad sobre por qué registraron el auto.
Hubo más en la historia, pero estaba escribiéndola en mi teléfono en el trabajo. En total había 4 personas bajo el efectos de sustancias. Ella solo era la única que me estaba causando problemas. Los policías llegaron al estacionamiento ya sea porque estaban buscando a estas personas o simplemente por casualidad. Conocían el auto, estaba averiado y era bastante reconocible si lo veías. 2 de los chicos vieron a los policías mientras estaban afuera fumando un cigarrillo, y mientras yo trataba con ella, entraron y salieron por la otra puerta. Ella volvió al auto unos minutos después, donde el conductor, su novio supongo, ya estaba en el auto. Lo registraron porque hablaron con ellos, revisaron sus identificaciones y ambos tenían órdenes de arresto. Ya estaban esposados en la patrulla cuando registraron el auto de los que estaban bajo el efecto de metanfetas. Tengo una granja en África. No estoy bromeando, soy africano y tengo una gran familia extensa. Es una pequeña granja, tierras familiares desde hace varias generaciones. Mis primos que viven allí son prácticamente agricultores de subsistencia, comen lo que cultivan, mayormente maíz. Y hay un estanque que llenamos para la acuicultura cuando no está demasiado seco. Pero ha estado muy húmedo y se ha llenado de sedimentos. De todas formas, estoy de visita con ellos, ayudando a fertilizar el campo antes de sembrar. Ahora, por fertilizar, me refiero a lo bueno, nada de Monsanto, sino 3 meses de estiércol acumulado durante el invierno. De repente, llega un gran Land Rover. Lleno de turistas, creo que eran ingleses por sus acentos. Están perdidos, tratando de llegar a un resort que está lejos. Les damos indicaciones, no les gusta que les digamos que el camino es largo, de verdad era la ruta correcta. Nos dicen que el Land Rover puede pasar por cualquier lado y quieren atravesar el campo. Ofrecen pagarnos. Bueno, ¿acaso algún agricultor permitiría tal cosa? Decimos que no. En algún momento, simplemente se marchan. Y entran directamente en el estanque de barro que es difícil de ver porque está cubierto de maleza en esta época del año. Los Land Rover son maravillosos para fuera de carretera. Pero, ¿varios pies de barro, enredaderas y malezas? Giran, intentan retroceder y se quedan aún más atascados. Finalmente, emergen a pie. A través del barro, estamos tan sorprendidos que ni siquiera podemos reírnos. Hasta más tarde, se acercan a nosotros y, con timidez, piden contratar un automóvil, les cobramos bien. También cobramos a la empresa de remolque que vino a rescatar su vehículo. Mis primos hicieron una buena suma. Ahora es un chiste familiar que deberíamos estar cultivando automóviles para turistas en lugar de maíz y pescado. Trabajé como bartender en una bolera. Por alguna razón, una de las otras bartenders me odiaba. Ella constantemente robaba clientes de mi lado. La barra era en forma de herradura, así que cada una tenía un lado, compartíamos las propinas y cada vez que era su turno de contarlas, sé que no las estaba dividiendo correctamente. Además, trató de que la gerente de programación la pusiera en mis días, etc. Una de mis clientes habituales incluso dijo que la había visto guardar propinas en su bolsillo y no ponerlas en nuestro cubo común mientras trabajaba con ella. Bueno, la temporada de torneos comenzó, lo que todos temían, esperaban. Temían porque los turnos eran el doble o el triple de largos que lo normal y había una constante afluencia de gente en la barra. Esperaban porque los turnos eran el doble o el triple de largos que lo normal y había una constante afluencia de gente en la barra, así que ganábamos tanto en un día como en una semana. El primer torneo fue de equipos que ella consideraba suyos, ellos jugaban de su lado los días que trabajaba, así que los conocía bien y estaba ansiosa por las propinas del torneo. Ella llegó, vio que estaba programada para atender la barra ese día, y se volvió loca. Comenzó a despotricar con la gerente, que resultó ser la misma que programaba, y el dueño del lugar estaba allí presente. El dueño prácticamente dijo que yo era una de las mejores bartenders, así que me estaban asignando a los torneos, y si a ella no le gustaba, podía irse. Mi compañera se fue. Y luego me tocó trabajar también sus turnos normales. Mi antiguo jefe era un monstruo. Menospreciaba a las personas, creaba un ambiente hostil, negaba cualquier cosa que hiciera felices a sus compañeros de trabajo mientras se daba todos los placeres, incluso me negó una media jornada para asistir al funeral de mi madre, añadiendo, ¿sería un gran problema si no puedes ir?
Finalmente, se metió en problemas después de redactar un informe de asesoramiento ficticio sobre alguien y toda la oficina se rebeló. El gerente no fue despedido como esperábamos, pero fue relevado. Entonces llegó el nuevo gerente. Muy bien considerado, veterano de 20 años de la Fuerza Aérea, se retiró con el grado de E9, un tipo humilde que sabía cómo manejar a las personas. Tuvimos nuestra primera reunión de equipo incómoda, con el antiguo gerente amargamente presente. Mientras el nuevo gerente daba su discurso de «encantado de conocerte», se dio cuenta de que el imbécil estaba mirando alrededor de la mesa tratando de intimidar a la gente. Dejó de hablar, hizo una pausa durante unos segundos y luego dijo: «Sabes, cuando estaba en la Fuerza Aérea aprendí que si cuidas a tu gente, ellos te cuidarán a ti». Luego miró directamente al antiguo gerente y dijo: «Y si no cuidas a tu gente, ellos se encargarán de ti». Soy de San Diego y durante el verano, tienes que reclamar los fogones en la playa realmente temprano por la mañana si los quieres para esa noche. Así que mis amigos y yo llegamos a la playa a las 8 de la mañana y nos quedamos allí para poder encender un fogón hacia la noche. Justo antes del atardecer, una pareja preguntó si podían compartir el fogón con nosotros y como nuestro grupo no era muy grande, decidimos compartirlo con ellos. Sin embargo, esa pareja procedió a traer a un grupo de unas 15 personas más y literalmente nos rodearon, empujándonos fuera. Estábamos enojados, pero estábamos tan cansados de estar en la playa todo el día que decidimos irnos. Poco sabíamos que esa noche había una advertencia de marea alta extrema y cuando movimos todas nuestras cosas sobre la pared que dividía el paseo de la playa con la playa, una enorme ola llegó y arrastró a todo ese grupo que estaba rodeando nuestro fogón. La ola volteó su mesa de comida, se llevó un puñado de sandalias de vuelta al océano y destruyó todas sus cosas. Lo mejor fue que una chica intentaba saltar la pared para salvarse, pero no saltó lo suficientemente alto y terminó cayendo de nuevo al agua. El sábado pasado estaba en un metro de Nueva York a las 2 de la mañana, lleno de gente. Dos tipos borrachos, jóvenes de unos 20 años, encendiendo un porro y paseando presumidos. Uno se acercó a mí y me dijo: ¿tú crees que un fumador de hierba no va a fumar un porro? Lo que eso signifique. Todo el tren continuó ignorándolos, y ellos seguían desfilando siendo un par de idiotas. Espotearon a dos tipos más altos, de aspecto atlético, y empezaron a burlarse de ellos por verse como policías. La frase «¿Cuál de ustedes es el sargento?», fue la que finalmente hizo que los chicos atléticos se molestaran. Se miraron, sonrieron, metieron la mano en su bolsillo y sacaron sus placas. Bien, chicos, vacíen sus bolsillos. El metro estalló en risas. Se habrían salido con la suya si no hubieran ido a molestar a los dos policías de civil. Punto para los buenos. Y luego llegué a casa y fumé un porro en mi sala.